Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Y dice Pablo: corred de tal manera que ganéis. En esa misma carta, en el versículo 26 de ese mismo capítulo de Primera de Corintios, Pablo continúa diciendo: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, con propósitos. Gálatas 2, versículo 2. Pablo dice: subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? De nuevo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, Pablo dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y el apóstol Pedro escribía, movido por el Espíritu Santo, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4. Y en todo esto, ellos se sorprenden que no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, y entonces os ultrajan. Y Romanos capítulo 9, versículo 16 dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, la vida cristiana es una carrera, el cual el único objetivo es la gloria de Dios. Y la meta es la gloria de Dios. La vida del creyente es una carrera de fondo que tiene como meta la gloria de Dios y como objetivo glorificar a Dios. Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 7 del capítulo 4: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra necesidad de ser alumbrados por tu verdad. Y reconocemos que solo por tu Espíritu Santo podemos entender tu sabiduría perfecta. Gracias por haberla revelado y haber preservado tu palabra hasta el día de hoy, para que como iglesia podamos levantarla en alto y no solamente predicarla, no solamente conocerla, sino también vivirla, siendo transformados en nuestros corazones. Señor, queremos en esta mañana que nuestro corazón esté atento, dispuesto, esforzado para escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones en lo que tú quieres que seamos para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. El pasaje que hemos leído nos enseña que el ministro de Cristo se esfuerza por vivir piadosamente. El ministro de Cristo es el protagonista en este pasaje. Timoteo ha sido enviado por Pablo a Éfeso y ha dicho que se quede ahí. Lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 3, para poner en orden, para corregir lo que allí se estaba enseñando incorrectamente. Doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores que están afectando a la iglesia de Dios en Éfeso.
y después de enseñarle varios aspectos que debe corregir en la iglesia, recuerda que en el capítulo 4, versículo 6, Pablo se para a ponerle a Timoteo la atención en la prioridad. La prioridad no está en corregir a la iglesia en lo defectuoso, sino principalmente en que el ministro de Cristo sea un buen ministro que vive en piedad. Que vive en piedad. Los 3 primeros capítulos señala cómo debe ser la participación de los creyentes en el culto congregacional, cómo debe ser un liderazgo adecuado bíblico que Dios ha llamado. Y termina esta sección dando testimonio del propósito de la carta. Capítulo 3, versículo 14, recuerda que este marca el propósito de esta carta y nos muestra para qué existe la iglesia. Te escribo estas cosas, esperando a ir a ti pronto. Capítulo 3, versículo 15, pero en caso que me tarde te escribo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Sin duda, la iglesia es la casa del Dios vivo. Es columna y sostén de la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La verdad es la piedad visible en la vida perfecta de Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es Dios. Y nosotros como iglesia no podemos ser testimonio visible de la verdad si no vivimos en piedad. Y una iglesia no puede hacerlo si su liderazgo no lo hace. Los pastores de la iglesia estamos llamados a ser buenos siervos de Cristo, ocupados y preocupados por nuestra propia vida de piedad. Después de este énfasis, el Espíritu Santo nos lleva al fundamento que hace posible este ministerio, el fundamento de Cristo, como nuestro no solamente ejemplo, sino como nuestro refugio, nuestra seguridad, como hemos leído en Romanos 6, unidos a Cristo, entonces hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos vivos para la justicia. El fundamento de un ministro de Cristo es glorificar a Dios. Y esto se realiza por medio de una vida transformada desde el corazón. A veces los pastores estamos preocupados que la iglesia que Dios nos ha puesto a pastorear muestre un buen testimonio, sea un buen reflejo y de alguna manera pueda ser bien vista por los de fuera. Pero lamentablemente, la mayoría de las ocasiones, el camino que tomamos para que eso suceda no es para darle gloria a Dios, ni es en fidelidad a su palabra que comienza por los pastores mismos. Los pastores en ocasiones nos apoyamos en una iglesia local para nuestra propia gloria y debemos ser confrontados nosotros mismos. Antes de llamar a la iglesia a que se dedique a vivir piadosamente, el liderazgo debe caer de rodillas delante de su Señor y reconocer nuestra necesidad de vivir piadosamente, siguiendo el ejemplo de Cristo, sus pisadas, su ejemplo, su testimonio, y siendo conscientes que nuestra libertad tuvo un precio alto. Y no somos llamados a liderar y gobernar la iglesia, sino a servir y morir por ella siguiendo el testimonio de Cristo. Y eso en un corazón humillado y ofrecido al Señor, reconociendo que nuestra piedad es el origen de un ministerio que glorifica a Dios. Jesús nos confrontó de esta manera. Confrontó la falsa religión de esta manera. Mateo 7, versículo 1 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Nuestra hipotética respuesta a esta afirmación sería poner en duda que nuestro juicio sea inapropiado, sea injusto. Por tanto, Jesús continúa con la respuesta a este hipotético argumento. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo
y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesús está hablando aquí a los hipócritas y especialmente al liderazgo. ¿Quién soy yo, hermano, para pretender sacar la paja que está en tu ojo sin antes haber sacado la viga del mío? Jesús confrontó de muchas maneras esta realidad. En Mateo 23 hay un texto largo en el que en esta sección Jesús explica y muestra una fotografía de nuestra tendencia pecaminosa. Porque, hermanos, tenemos la tendencia, y por supuesto el liderazgo también lo tiene, de señalar el fallo de los demás, justificar los nuestros. Vemos la arruga en la falda de nuestra hermana, pero no vemos la arruga en nuestra camisa. Somos más conscientes de lo malo que hay fuera de nosotros que lo que está mal en nosotros. Por eso somos capaces de ver una pajita en el ojo y no darnos cuenta de la viga que tenemos. Esta generación de la cual pertenecemos y hemos sido librados, pero esa tendencia continúa en nosotros, es la expresión que corresponde a una actitud hipócrita y que no está practicando la piedad, sino está exhibiendo una justicia de hombre. La pregunta que debe surgir en este punto es, ¿tiene esto que ver algo con mi vida o solamente con el pastor? ¿El creyente ya no puede caer en el pecado de fariseísmo o hipocresía? ¿Somos libres del pecado, pero podemos estar tranquilos de que no caeremos en confiar en nuestra justicia externa y descuidar nuestra santificación de corazón? ¿Cómo de importante es estar dedicados a la piedad de un corazón bien nutrido por la palabra? ¿Llegaremos en algún momento en nuestra vida a estar satisfechos de nuestra obediencia y piedad? ¿El creyente maduro se caracteriza por un nivel de piedad que sea suficiente para dejar de luchar con nuestro pecado? ¿Dejaremos de luchar con nuestro pecado en algún momento? Es más, son los pastores, somos los ministros de Cristo, los que han llegado a un punto de tranquilidad en el que ya no luchan con su pecado. Y una pregunta final, ¿cómo es consolado y animado el creyente en un deseo de vivir piadosamente, pero siendo consciente de que esto durará toda la vida? El pasaje de esta mañana, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, nos van a dar la respuesta a estas preguntas. Y nos enseña que tanto el ministro de Cristo como todos los creyentes debemos ocuparnos esforzadamente para que nuestra propia vida sea piadosa. Y para una fácil comprensión de este texto y una fácil aplicación de este pasaje, quisiera señalar dos puntos principales que el Espíritu Santo está aquí mostrando. Versículos 7 y 8, dos puntos principales. En primer lugar, versículo 7, el mandato. El mandato. En segundo lugar, la motivación adecuada. El mandato, versículo 7, versículo 8, la motivación adecuada. Y te invito a que leamos de nuevo este texto. Versículo 7 de 1 de Timoteo 4. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Observa lo que hemos dicho. Versículo 7, en la segunda mitad del versículo, encontramos un mandato. El mandato es esfuérzate personalmente para vivir la piedad. Esfuérzate personalmente para vivir la piedad. Dice el versículo 7 a la mitad, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y tres cosas se dicen aquí. Observa, en primer lugar, tres cosas se dicen aquí en este verbo imperativo. En primer lugar, el significado del mandato, disciplínate. ¿Qué significa disciplínate? El mandato se expresa de esta manera con un verbo que en griego es el verbo gimnase. ¿Y por qué lo digo? Porque sabes perfectamente que suena a nuestra palabra gimnasia.
Así que este verbo está usado en un sentido figurado para enseñarnos una verdad fundamental en la vida del ministro de Cristo y de todo creyente que quiere glorificar a Dios. El mandato nos lleva a ocuparnos en un entrenamiento espiritual. Un entrenamiento espiritual. Hay sentidos espirituales que se ejercen, que se maduran a medida que los ponemos en práctica como los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Este verbo, como he dicho, se usa figuradamente de un modo también presente, expresando una realidad, como lo hace en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y leo desde el versículo 11 de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Y por qué es difícil de explicar? ¿Porque sea complicado? No. El texto continúa diciendo, es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Significa que os habéis hecho flojos. Habéis hecho que vuestro oído enclenque, esté sin fuerzas. Versículo 12. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. De nuevo se está aquí hablando de una manera figurada. No podéis entender la palabra porque solamente coméis leche. Y entonces no estáis acostumbrados a la palabra de justicia. No tenéis la madurez. No tenéis la fuerza ni para prepararos la leche vosotros. Versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? Dice el versículo 13, la palabra de justicia. El evangelio de la gracia, la sana doctrina. Este alimento es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Dónde está ese verbo ahí? Gimnasia. No es la práctica, los cuales por la práctica, ese no es el verbo. Nuestro verbo se encuentra en que tienen los sentidos ejercitados para referirse al discernimiento espiritual de los que han llegado a una madurez para discernir el bien y el mal. En esta misma carta, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, se vuelve a usar figuradamente este verbo y no debemos confundir esta palabra en este contexto. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ya que se utiliza la misma palabra que se traduce en 1 Timoteo, disciplina. Pero en 1 Timoteo la palabra disciplina es nuestra palabra gimnasia. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, la palabra disciplina, observa ese texto, al presente ninguna disciplina. Esa palabra disciplina no es nuestra palabra gimnasia. Esa disciplina se refiere a un acto de Dios de juicio para corregirnos, para llevarnos de nuevo a dejar de practicar el pecado para volver a la justicia. Así que este acto de disciplina, en un contexto humano de castigo, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Observa esa palabra, gimnasia, ejercitados. Los que hemos sido ejercitados, ¿por medio de qué? De la disciplina, de la corrección que Dios permite en nuestra vida. Eso te hace entrar en una dinámica de gimnasia, de entrenamiento. Aquellos hermanos que somos exhortados y recibimos la palabra de Dios, estamos siendo entrenados para la justicia. Aquellos que rechazamos la disciplina de Dios, no estamos practicando la gimnasia piadosa. Cuando no nos ejercitamos y descuidamos nuestra alimentación y no andamos piadosamente, entonces el Señor nos disciplina para que entonces nos pongamos de nuevo.
en marcha, en forma, ejercitados. El tercer pasaje donde este verbo aparece es Segunda de Pedro. Acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. En este caso, la disciplina o el ejercicio físico, la gimnasia, es usado también de manera figurada, pero en un sentido negativo. O estás ejercitándote para la piedad o estás ejercitándote para el pecado. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 12, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo del mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Esta disciplina del ejercicio, de la gimnasia, o es aplicado para la piedad o estás ejercitándote para la avaricia, para el pecado, para el orgullo, para la comodidad, para los placeres de este mundo. Por tanto, el mandato de este verbo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, a la mitad del versículo, disciplínate a ti mismo para la piedad, es una acción de esfuerzo sacrificado. El que va a un gimnasio va a pasarlo mal. El que va a un gimnasio va a sufrir, va a esforzarse, va a sacrificarse. Todo deporte requiere eso, ¿verdad? Ahora, la raíz de este verbo es curioso y nos muestra un sutil sentido de esta palabra o de el sentido que tiene esforzarnos sacrificadamente, disciplinarnos, ejercitarnos, hacer la gimnasia piadosa en nuestra vida. La raíz de esta palabra significa desnudez, desnudo. Y tiene un sentido a lo que hacían en aquella época los que practicaban el deporte, la gimnasia. Se desnudaban, no al completo, pero se quitaban toda la ropa que iba a impedirle el movimiento ágil y fácil para alcanzar el entrenamiento adecuado y llegar a la meta planteada. Así que nos muestra que el atleta se entrena ejercitando sus músculos, pero también despojándose de aquello que lo impide correr la carrera. Recuerda Hebreos 12:1, ¿verdad? Corramos la carrera despojándonos de todo peso y poniendo la mirada en Cristo. Así que somos llamados, especialmente los ministros de Cristo, a entrar en el gimnasio, a estar ejercitando los músculos de una manera esforzada. No somos llamados a la pereza. No somos llamados como hijos de Dios a dejar que el Espíritu Santo lo haga, sin que nosotros tengamos parte. Cuando sabemos en muchos textos, por ejemplo en Filipenses, como el Espíritu Santo nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que tenemos una parte en nuestro ejercicio, en nuestra dedicación. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así la palabra de Dios, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Subraya ese versículo. Tómalo esta semana. Memorízalo esta semana. Te invito a que lo hagas. Porque es un propósito de vida. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa. Si quieres correr la carrera para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, debes rechazar tu propia vida, tus propios deseos orgullosos, personales, egocéntricos. No hay nada en ti que merezca el valor de no correr la carrera como Cristo la corrió. Él dejó su lugar de gloria, dejó de usar sus atributos y añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana y corrió la carrera.
y se humilló y se hizo obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que tú y yo no lo haremos nunca. El propósito de Pablo es bueno. No estimar su propia vida como valiosa para sí mismo. Pero no podremos llegar a hacerlo como Cristo lo hizo. Pero es el mandato. Correr la carrera, entrenarnos, esforzadamente dedicados. El atleta se entrena privándose de alimentos que le perjudican, come una buena dieta equilibrada, en un sentido para nosotros de sana doctrina, como hemos visto en el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe, la buena doctrina que has seguido. El atleta se entrena estableciendo prioridades en su tiempo, duerme el tiempo necesario, dedica el tiempo que exige el ejercicio, tiene que dejar de hacer otras cosas para hacer prioritario su entrenamiento. Así que el mandato no solamente demanda esfuerzo por tu parte, demanda renuncia por tu parte, demanda renuncia por nuestra parte. Y Pablo dice que él ha renunciado a valorar su propia vida como valiosa. Este es un tema de oración. Señor, ayúdanos a no valorar nuestra propia vida como el valor supremo, sino estar dispuestos a sacrificarnos esforzadamente y dedicarnos continuamente, especialmente en nuestras partes débiles. Debes examinar las debilidades de tu vida. Debes saber cuáles son los músculos que están atrofiados. La segunda observación de este mandato es el sujeto y el objeto. Antes hemos visto el significado del mandato, el esfuerzo sacrificado, la gimnasia, el ejercicio espiritual. Ahora, ¿cuál es el sujeto que realiza la acción y el objeto que recibe la acción? Y nos encontramos que es la misma persona. Disciplínate a ti mismo. Esa palabra a ti mismo no está en el original, pero el sentido no se ha añadido. No está en el original, pero el verbo está en una forma activa, el cual está mostrando que esa acción debe recaer en mí mismo. No está llamando Pablo a Timoteo a disciplina a los hermanos para la piedad. Ponlos a entrenarse, sino que Pablo pone el énfasis diciendo, ponte tú, disciplínate tú a ti mismo. El mandato está dirigido a uno mismo, antes que a los demás. Y cada uno debe ejercitarse para la piedad antes de pretender enseñar a los demás cómo, o aconsejar o animar a los demás cómo vivir piadosamente. ¿Y sabes quién necesita esto más que nadie? Los pastores. Los pastores somos los más propensos a olvidarnos de que nuestra tarea empieza en nosotros mismos. Pero esta es una tendencia pecaminosa que está también en tu propia vida. La misma idea que Jesús enseñó en Mateo 7, que hemos leído antes, versículo 1 al 5, diciendo que antes de ayudar a otro a quitar la mota o la paja, lo mínimo de su ojo, debes entonces quitar primero aquello que es manifiesto en tu propia vida. Solamente tienes que mirar un poquito y ya vas a ver la viga. Esto, el ministro de Cristo es quien debe empezar a aplicarlo. El ministro de Cristo es bueno cuando empieza examinando su propia vida, entrenándose para la piedad. De lo contrario, será un mal maestro. Será capaz de decirle a los demás lo que Dios le demanda y cómo deben vivir. Pero será un mal maestro, será un legalista, será un hombre impulsado por los deseos propios, por sus opiniones. Y para tapar su pecado, estará dispuesto a poner el énfasis en el pecado de los demás. Esta predicación es para mí, prioritariamente para todos los ministros de Cristo que Dios ha llamado a cuidar a la iglesia. Y no solo para mí, algunos de los que estáis aquí también el Señor os ha llamado al ministerio. Pero es un mandato que debemos aplicar cada uno de nosotros. Disciplínate a ti mismo. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito del mandato? Hemos visto esta observación sobre el mandato, su significado, quién lo realiza y quién recibe el mandato, pero ahora vemos el propósito, la dirección, la meta del mandato. El propósito del mandato es la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Es concreto, es específico, es una indicación que el esfuerzo no debe estar puesto en ninguna otra cosa que en vivir conforme a la voluntad de Dios, consciente de su presencia continua en tu vida, preguntándote continuamente qué es lo que agrada a Dios.
¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? Hablábamos con la familia y ¿cómo podemos agradar a Dios comiendo? Eso es lo que debemos ejercitarnos. Para la piedad, todo lo que hagáis, hacedlo como para la gloria de Dios. En la voluntad de Dios y para su gloria. Decíamos, ¿cómo podemos ver la tele para la gloria de Dios? Son buenas preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo debo administrar mi sueldo para la gloria de Dios? ¿Cómo debo volver del trabajo a mi casa que glorifique a Dios? ¿Cómo debe ser mi conducta en mi trabajo para la gloria de Dios? ¿Cómo debo dedicarme a las tareas del hogar de manera que glorifique a Dios? Nada en tu vida está fuera de la piedad. La piedad abarca todo en tu vida. Pero observa esa palabra del versículo 7, al principio, que parece que se nos ha olvidado. A mitad del versículo dice, más bien disciplínate. ¿Qué significa esa palabra más bien? Indica que el mandato con respecto a la piedad es un contraste con rechazar las fábulas humanas, las fábulas profanas. Y recuerda que lo que dijimos es que tú no puedes ejercitarte la piedad si no estás rechazando las fábulas profanas. Y no puedes estar rechazando toda herejía si tú no estás aplicando la piedad en tu vida. En ocasiones en mi vida he podido ver y he sido confrontado del fuerte énfasis en ver y en distinguir los errores doctrinales, pero he dejado de mirar mi vida con el mismo interés, con la misma exigencia. Y el liderazgo de la iglesia exige que sirvamos con la conciencia de que Cristo es el pastor y demandará de nosotros cómo hemos pastoreado. Y el primer mandato para el pastor es disciplínate a ti mismo para la piedad. No cumplir este mandato doble es llevarnos a una situación de falsedad, de hipocresía. En el Antiguo Testamento encontramos un líder que cayó en esto, escogido por Dios sobre el pueblo de Israel. Estoy haciendo una adivinanza. Este rey pidió sabiduría, ya lo sabes, Salomón. Sin duda él pidió sabiduría. Y en Primera de Reyes capítulo 11 encontramos que Dios se agradó por lo que pidió. Pero si lees toda la vida de Salomón, esa petición es una buena petición. Salomón reconoció su incapacidad para guiar y juzgar al pueblo. Y todo líder, todo pastor, todo ministro de Cristo y siervo de Cristo y siervo de los hermanos, es fundamental que tenga este reconocimiento, su incapacidad para cumplir el ministerio por sí mismo. Así que todo pastor pide al Señor, Señor, dame sabiduría, como Salomón hizo. Es buena petición, ¿verdad? Dios dijo que se agradó de lo que pidió. Pero ¿qué pasó con Salomón? Salomón descuidó el resto de su vida. Tuvo sabiduría para los demás, pero no tuvo sabiduría para sí mismo. Así que las mujeres, la riqueza, el poder y la vanagloria desvió el corazón de Salomón. Practicó la idolatría, edificó lugares altos a los ídolos que Dios aborrecía. La pregunta es, ¿de qué me vale tener sabiduría para los demás y yo no la aplico en mi vida? ¿De qué me vale? Algunos dicen, es muy probable que Salomón no esté en el cielo. Que Salomón sea una figura de aquellos que conocían la verdad, pero no fueron transformados por la verdad para aplicarla en su vida, sino que la señalaron a todos los demás y fue usado por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero el corazón de Salomón no perseveró en la disciplina personal. Disciplinarse a uno mismo requiere el énfasis en ti mismo y requiere un esfuerzo continuado. Disciplinarse a uno mismo para la piedad puede ser resumido de esta forma sencilla, 1 Corintios 10, 31. Este es el resumen de la piedad, 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo, y aquí podríamos añadir, entrenaros para hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, entrenaros para hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esa palabra entrenaros lo estoy añadiendo. No estoy añadiendo a la Escritura una palabra, estoy aplicando lo que la Biblia enseña de manera conjunta.
debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Eso requiere entrenamiento espiritual. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y esa explicación de no para los hombres es y no para recibir gloria de los hombres. Disciplinarse a uno mismo para la piedad puede ser resumido en Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Siguiendo esta ilustración del ejercicio, pídele al Señor que te ponga una tabla de tareas, de ejercicio. Que examine tus músculos que están atrofiados, tus pecados, tus pensamientos, que Él lo examine, ponlo delante de Él. Y cuando Él te muestre cuál es la tabla de ejercicios que debes hacer, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplinarse a uno mismo para la piedad puede ser resumido de esta forma. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ese he sido crucificado con Cristo es juntamente con Él. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, estando en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no te disciplinas para la piedad, estás negando a aquel que te amó y se entregó por ti. Debemos vivir piadosamente, aplicándonos en nuestra propia vida, esforzadamente, sacrificadamente. Esta enseñanza debe ser considerada y procurada por cada creyente, especialmente por los ministros de Cristo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo para vivir para aquel, en dependencia suya. Pero ¿por qué debemos esforzarnos continuamente? ¿Por qué constantemente a nosotros mismos debemos estar esforzándonos para la piedad? ¿Cuánto provecho hay en ello? Llevo mucho tiempo viviendo la vida cristiana sin ser consciente del esfuerzo que debo hacer. Y no tengo una mala vida. Ese es el engaño en que caemos. ¿Merece la pena esta gimnasia, este sacrificio? ¿Merece la pena este esfuerzo espiritual? Probablemente merezca mucho la pena todo esfuerzo para que tu estómago se vea con la tableta, con tus músculos, con tu figura. Pero el esfuerzo de la gimnasia espiritual, ¿esto marcará una diferencia en mi vida? ¿Los sufrimientos se irán? ¿Los problemas acabarán? ¿Van a desaparecer los conflictos? Esta es la respuesta. A continuación, la palabra de Dios responde a esta razón por la que debemos esforzarnos. Nos dice que merece la pena y debemos estar motivados para ello. Ya solamente porque Dios lo dice, pero ahora te da razones de por qué debes estar esforzadamente dedicado al ejercicio espiritual de una vida piadosa. Versículo 8. Encontramos aquí el segundo punto, la motivación. La motivación. ¿Sabes por qué está el versículo 8 ahí, mostrándote la motivación? Porque necesitamos ser motivados. Necesitamos ser movidos y meditar por qué debemos hacerlo. Versículo 8 empieza por esa palabra, porque eso nos muestra que el Señor por su gracia tiene misericordia y nos da la respuesta a la pregunta, ¿por qué debo disciplinarme a mí mismo para la piedad? ¿Por qué? Versículo 8, respuesta divina, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Todos somos conscientes del esfuerzo que requiere el trabajo físico de los deportistas, ¿verdad? Y sabemos lo que significa entrenar y también las consecuencias de dejar de entrenar. Sacrificios tremendos, no solo como hemos dicho de alimentación y descanso, sino también de dolor, de renuncia, de constancia, de perseverancia. Dicen los entrenadores que si el músculo no te duele, entonces todavía no lo estás ejercitando. Entonces cuando empieza a dolerte, entonces continúa un poco más. Pero la palabra de Dios nos está dando motivos de por qué debemos esforzarnos en ejercitarnos para la piedad. Si has decidido en algún momento de tu vida hacer deporte, sabrás lo que cuesta.
Yo alguna vez me apunté al gimnasio y duré una semana. Probablemente vosotros habréis estado más tiempo y hubierais estado también motivados por otras razones que yo no tenía. Ahora, si nos fijamos en el ejercicio físico, puede que no tengamos mucha motivación. Si tu experiencia en el ejercicio físico ha sido sacrificado, pero después te das cuenta, oye, yo hice tanto deporte y ahora estoy hecho, ha pasado el tiempo y para nada ha servido. ¿Recuerda lo que se nos dijo el domingo pasado? En nuestro hombre externo, ¿qué va sucediendo? Es evidente para nosotros. Se va degradando, desgastando de día en día, progresivamente, aunque hagas deporte. Aunque hagas deporte. Isaías 40:30 dice, aún los mancebos se fatigan, se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Eso es natural. Vemos, observamos y nuestro esfuerzo humano nos dice que no merece la pena. No merece la pena. El provecho por el esfuerzo físico puede que no sea muy provechoso. Y eso es lo que Pablo dice aquí, versículo 8. El ejercicio físico aprovecha poco. Por eso esa palabra disciplínate tiene el sentido del contexto de un ejercicio físico o un ejercicio espiritual en contraste con el ejercicio físico. Esta es una realidad observable. No dice nada que sea mentira. Su provecho no es nulo, su provecho es mínimo. A ver, hermano, el ejercicio físico no es pecado. El ejercicio físico tiene provecho, pero su provecho es mínimo. No es pecado que tú hagas ejercicio, especialmente también si tu cuerpo lo demanda, si tu médico te lo pide y si está en una escala de prioridad en tu vida que no está por encima de otras cosas fundamentales, esenciales, prioritarias. Pero en este punto, cuando el deporte se puede convertir en un ídolo, en un pecado, y sobre todo cuando nuestra preocupación por el cuerpo es superior a nuestra preocupación por nuestro espíritu, entonces, por supuesto que el ejercicio físico no aprovecha nada y es un ídolo. Ahora Pablo introduce esta explicación para darnos la motivación de que el ejercicio físico aprovecha poco. Y lo hace para hacernos pensar en que el ejercicio físico no se parece al ejercicio espiritual, sino es lo contrario. Es decir, ¿qué harías tú si fuera al gimnasio y con una sola sesión después tus dolores han desaparecido y pudiera tener la fortaleza para ejercer lo que antes no tenías? Y eso perdure en el tiempo. Estarías motivado para dedicar más tiempo al ejercicio físico. Pero el ejercicio físico no es lo mismo que el espiritual, sino todo lo contrario. Es un contraste. Observa que en el original esa frase se traduciría así: el ejercicio físico para poco. Ni siquiera añade esa palabra de provecho. El ejercicio físico para poco. Pero Pablo compara el contraste entre el ejercicio físico y el espiritual con el provecho destacado y supremo y absoluto que encontramos en la piedad. Lo primero que se nos dice es verdad. El ejercicio físico aprovecha para poco, pero lo segundo también es cierto. El ejercicio espiritual, dedicarse a la piedad, es provechoso no más que el ejercicio físico. Absolutamente provechoso. No hay nada en el que te puedas lamentar de haber dedicado tiempo al ejercicio espiritual. Mira, me lamento de haber estado tanto tiempo leyendo la palabra de Dios. Me lamento de haber estado orando. Me lamento de haber puesto a prueba mi corazón y pedirle al Señor que lo examine. Nunca podrás decir eso. Pero somos llamados a recordar lo que se nos olvida fácilmente. Que la piedad es provechosa absolutamente para todo. Su alcance no solamente es provechosa en su eficacia, sino en su alcance. Todo en tu vida se verá afectado por tu ejercicio piadoso. Todo en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus luchas emocionales, tus trastornos que llama el mundo de las cosas que te pasaron. Todo eso, la piedad es útil, es provechoso. ¿A qué nivel? Al nivel de 2 Timoteo 3:16, donde se utiliza de nuevo esa palabra provechoso.
¿A qué nivel la piedad es provechosa? Al nivel de lo que ya sabéis, ese versículo lo sabéis. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y provechosa. Provechosa. Toda la escritura, toda la piedad es provechosa absolutamente para todo. Útil, provechoso. Es provechoso, como Pablo le escribe a Tito en capítulo 3, versículo 8. Debe señalar a los hermanos estas cosas para ocuparse en buenas obras, buenas y provechosas. Buenas obras, buenas y provechosas, que según Efesios 2:10, Dios mismo preparó de antemano. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. La piedad es suficiente, porque sale de la palabra de Dios, de su voluntad. Y lamento personalmente que en mi propia vida yo pueda estar cómodo sentado en el sofá espiritual, engordando espiritualmente, haciéndome torpe, haciéndome un niño que no tiene fuerza, que yo mismo me ahogue en una gota de agua, que yo mismo no tenga fuerza para liderar en mi familia, en mi matrimonio, para ser ejemplo, como Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, tú eres un chaval. Pablo le dice, no permitas que por tu juventud nadie te menosprecie. Ahora, lo que le está diciendo a continuación es, sé ejemplo a los creyentes de palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esto no es posible sentado en el sofá espiritual, con el mando de la tele espiritual. Escucho de Dios lo que me conviene. Escucho de lo que Dios dice en mi vida, de lo que me agrada. Cuando algo me duele, cambio de canal. Me esfuerzo por las cosas que amo. Y por eso no te esfuerzas por las cosas del Señor, porque no las amas como debiera. Y confieso delante del Señor, y debemos confesar delante del Señor, nuestra necesidad de estar motivados adecuadamente para obedecer al mandato de entrenarnos continuamente, sacrificadamente, para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es provechosa? Te da esa razón. Versículo 8 al final. Pues tiene promesa para la vida presente. Y ahí está sugiriendo que lo que tiene promesa para la vida presente es la piedad. Tiene promesa para la vida presente. La piedad no solamente es algo que sucede en tu corazón y durante tu vida no tendrá ningún efecto. Dios ha prometido la asistencia en tu vida. ¿Sabe qué significa esa palabra promesa? Es una ayuda. Es una ayuda para tu vida. Tiene ayuda para tu vida. Es una asistencia necesaria. Es eficaz en tu vida para todo lo que debes enfrentar, todo lo que Dios va a permitir. No hay aspecto que tengas que enfrentar en tu vida y que la piedad no lo necesites. Aunque sea cortar el césped, pasar el polvo, limpiar el coche. De verdad, hermano, si paráramos a pensar que todo elemento de tu vida, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, para agradarle, para su gloria, aún lo más mínimo yo debería examinarme, ¿esto cómo debo hacerlo que glorifique a Dios? ¿O cómo lo estoy haciendo que no trae gloria a Dios? Tiene provecho para esta vida, es útil, te fortalece, te asiste, te ayuda, mejor que la grúa de Mafre o que cualquier otra asistencia del hogar. Cuando surge la necesidad, la piedad te ha ayudado, te ha dado la promesa para esta vida presente, sino que tiene también promesa para el futuro, también para la vida futura. Solamente los hijos de Dios pueden vivir piadosamente, porque la promesa para ellos es la vida eterna en Cristo. Esa es la promesa, que seremos transformados a la imagen de Cristo. Aquellos que han sido salvados, Dios va a obrar en sus vidas. Y si tiene que ser por esta predicación, que así sea para la gloria de Dios, debemos estar ocupados en nuestro entrenamiento espiritual, porque esto es señal de que la promesa de vida eterna es para nosotros. Si escuchas esto y tienes excusas para quedarte como estás, no sé si esa promesa de futuro te alcanza a ti. Y aquí tenemos estas promesas, las promesas de ser como Cristo, las promesas de ser herederos de las riquezas en Cristo, el reposo
la vida eterna en Él solo por medio de Cristo y dependencia del Espíritu Santo para ser transformado a Él y vivir piadosamente, entonces recibirás las promesas eternas. ¿Puedes confiar en lo que te digo? Versículo 9. Este es el versículo bisagra, que une una cosa con lo siguiente. Pero este versículo es verdad para lo de antes y para lo de después. Palabra verdadera es esta, digna de confianza y digna de ser aceptada por todos. Corrige esa traducción, porque realmente dice digna de ser aceptada completamente, digna de ser aceptada al completo, sin dejarte nada fuera. Así que Dios le dice a los ministros, ¿tú quieres ser un buen ministro de Cristo y escuchar buen siervo y fiel? Ejercítate a ti mismo para la piedad, motivado por la eficacia de la piedad en tu vida. De esta manera podrás animar a otro y ayudar a la iglesia a que viva piadosamente. ¿Cómo podemos vivir piadosamente? ¿Qué ejercicios espirituales debemos seguir? En primer lugar, ejercítate con Dios por medio de Cristo. Es decir, no puedes ejercitarte por tu esfuerzo. Ejercítate por medio de Cristo, por medio del Evangelio de Cristo. Has sido salvado por gracia, por medio del Evangelio y no serías nada sin Él. No puedes hacer ni un movimiento, ni una flexión espiritual si no es en dependencia de Cristo. En segundo lugar, ejercítate en conocer a Dios. Conoce sus atributos, sus perfecciones. Conoce su santidad. Ten la conciencia de su grandeza, de su soberanía. Ejercítate en recordar quién es Dios. Profundiza en el conocimiento de Él. Tercer lugar, ejercítate en desear su palabra. Primera de Pedro 2:2. Como un niño recién nacido desea su palabra. Ejercítate, otro ejercicio, en la gloria de Cristo. No es por tu gloria ni para tu gloria, sino es para su gloria y por medio de ver su gloria por la cual somos transformados. Ejercítate en imitar a Cristo. Y a veces Cristo se ha convertido en alguien modelo, pero Cristo es Señor. Él no es un ejemplo a seguir. Vuelvo a repetir, Él no es solo un ejemplo a seguir. Él es el Señor a quien debemos agradar y debemos imitar. Y no solamente a Él, sino a todos los que le imitan a Él. ¿Qué dijo Pablo? Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Otro ejercicio espiritual. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. No escondas la viga, no se puede esconder. Los pecados de los hombres son manifiestos. Va a decir más adelante en el capítulo 5. Y si no se han manifestado, vienen detrás de ellos. Se manifestarán. Si el hombre es como una carreta, no del rocío, una carreta de la cabalgata de los reyes, tus pecados van delante y van detrás de ese rey. Y tú tienes que confesar tus pecados. Yo debo confesar mi pecado. Otro ejercicio. Ejercítate en no buscar tu propia gloria. Juan capítulo 8, versículo 54. ¿Sabes qué dice ahí? Que ni el Hijo busca glorificarse a sí mismo. Madre mía. Aquel que merece la gloria decide no glorificarse a sí mismo, sino glorificar al que le envió. ¿Qué gloria merezco yo? Ejercítate en ello. Otro ejercicio, ejercítate en el servicio humilde. En el servicio humilde. No hace falta que te pidan que sirvas, solamente debes desear servir. Sirve a los demás, sirve como un privilegio de la gracia de Dios. Otro ejercicio, ejercítate en el contentamiento. Ejercítate en el contentamiento. Señor, gracias por lo que tengo y gracias por lo que no tengo. Señor, ayúdame a estar agradecido por lo que me da, pero no estar triste por lo que tú no me das. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para estar contento en cualquier situación, ya sea en riqueza o en pobreza. Y dice en el capítulo 6 de 1 Timoteo 6, la piedad es un medio de ganancia. Algunos usaron la piedad como medio de ganancia económica, pero Pablo dice, cierto es, la piedad es un medio de ganancia si va acompañada de contentamiento.
Esto a veces no paramos mucho a verlo, porque se nos mete por los ojos todas las cosas que deseamos y nos despierta el deseo y nos despierta la frustración. Puedes glorificar al Señor, te puedes ejercitar en la piedad examinando en qué estás poniendo tu contentamiento. Otro ejercicio, ejercítate en el amor de Cristo, el amor sacrificado, el amor con el que has sido amado, el amor que no demanda, que no busca lo suyo, que no se irrita. Yo amo a mi esposa, pero no puedo decir que esté justificado mi irritación. No puedo decir que amo a mi esposa y además me irrito con ella. No puedo amar a mi esposa de esta manera, no puedo amar a los hermanos de esta manera. Debo amar, ejercitarme en el amor con que yo he sido amado. Otro ejercicio, ejercítate en la oración. Ahí ya hemos dado en hueso, ¿verdad? Ejercítate en la oración. La oración es una muestra de dependencia. No es un teléfono para pedir comida rápida o lo que necesites. La oración no es Amazon, que necesita algo y lo buscas ahí. La oración es un reconocimiento respetuoso en el temor del Señor, de la necesidad de Él. Necesitamos orar. Y por último, y hay muchos más, pero por último, ejercítate en una motivación eterna. No tengas los ojos puestos en este mundo, en esta vida. Pon tus ojos en lo que está por venir, la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, confesamos que somos débiles y por nosotros mismos no podemos ejercitarnos. Señor, pero también reconocemos que en muchas ocasiones no lo deseamos, no queremos. Señor, queremos vivir vidas cómodas, espirituales. Señor, que tu palabra en esta mañana y meditada en nuestra mente produzca un cambio en nosotros, Señor. Una conciencia de pecado real, que tú ya nos has perdonado en Cristo, pero que debemos identificar para sacar de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude a esforzarnos sacrificadamente por vivir como Cristo vivió, consciente de tu presencia en cada momento, y que así sea tu iglesia en este lugar y en todo lugar donde tu iglesia se reúne, empezando por el liderazgo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.